Bueno, este es el primer punto del parcial. Aquí lo que teníamos que hacer era sacar la derivada de xy de la función f, la derivada de yz y la derivada de zx. Entonces este es el punto corregido realizado por el profesor y este es el punto que yo realicé en el parcial. Entonces, básicamente, el error que cometí en esta parte es que no derivé independientemente por x, y y z, como en esta parte, que se derivó primero f de x, luego se derivó f de x, y. Mi función x derivada con respecto a y. Y lo mismo para las otras. Entonces, lo que hice básicamente fue derivar con respecto a x y y. Toda mi función derivarla con respecto a x y y. Y pues me dio 2xy más 2xy. También porque en esta parte cometí un error y tomé esto como una función completa. Y lo que hice fue bajar aquí esta parte el 2xy, que esté acá. Y luego reemplacé con mis puntos de los que me dieron esta función derivada. Lo mismo con la derivada de mi función con respecto a yz. Tomé toda la función y la derivé con respecto a yz. Esto me dio 2yz. Y reemplacé con mis puntos y esto me dio 2. Y por último, realicé la derivada de zx con respecto a zx de mi función. Y esto me dio 2xz y pues reemplazando igual me dio 2. Entonces básicamente el error que cometí en esta parte, en este punto, es que no derivé independientemente por x primero y luego por la derivada que me estaban pidiendo de xy, yz y zx. Este es el segundo punto del primer punto, el punto B del primer punto, que era hallar unas derivadas que era la f de xy, f de yz y f de zx. Entonces básicamente en esta parte, como falló en el anterior, en el punto A, realicé la derivada no independientemente sino de la función completa. Es decir, derivé esta función con respecto a x y y, lo cual me dio logaritmo natural de zx. Pues en realidad teníamos que derivar con respecto a x, pues luego con respecto a y, luego con respecto a z, y ahí sí realizar la derivada de xy, yz y zx dependiendo de la derivada inicialmente que me dio acá, que fue el error que yo cometí porque yo derivé inicialmente la función completa con respecto a x y y, con respecto a y, z y con respecto a zx. Y luego reemplacé con los puntos dados la función derivada y pues me dio 0, 1 y 1. Entonces básicamente la falla fue en esa parte, no derivar puntualmente la función con respecto a x, la función con respecto a y y la función con respecto a z. Ese fue el error que se cometió en este punto B del parcial. Bueno, ese es el punto 2 del parcial. Era ya la derivada direccional de esta función. Este es el ejercicio resuelto por el profesor, el cual se encuentra corregido. Y este es el punto realizado por mí en el parcial. Entonces, básicamente lo que realicé fue la derivada de la función con respecto a x, lo cual esto me dio 2xz. ¿Por qué lo realicé así? Porque cometí acá inicialmente un error donde aquí encontré una x, entonces lo que hice fue que como vi que esto era una función completa y esta era otra, esta no contenía ningún valor de x, entonces no la coloqué. Y esta parte lo que hice fue multiplicar este número por el que se encontraba acá, pues por una 2, y me quedó 2xz. Entiendo que debió haberme quedado z al cuadrado seno de 4y, ya que tengo que dejar este valor de acá quieto porque es una constante. Ese fue el primer error.
Luego realicé la derivada de la función con respecto a y esto me dio coseno de 4y por 4. ¿Cómo lo realicé? Lo mismo que indiqué anteriormente. Esto lo tomé como si no tuviera ningún valor de y, entonces no lo coloqué. Y derivé esta parte de acá, esta función. Entonces lo que hice fue la derivada de seno es coseno y mi interna queda igual. Coseno de 4y por la derivada interna que sería 4 con respecto a y, entonces sería por 4. Y luego mi derivada con respecto a z de mi función me dio 2xz. Por lo mismo que cometí el error anteriormente, que tomé esto como si fuera, como si no tiene valor de z, entonces no lo coloqué y coloqué fue 2xz por la multiplicación que hice acá. Luego de esto, lo que hice fue reemplazar por los puntos dados acá mi derivada, lo que me dio de mi derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y me dieron estos valores, menos 7, 4.1805 y menos 4. Y ese lo coloqué acá en esta parte. Y luego mi vector unitario, que era 1, menos 1,1. En esta parte lo que hice fue, de acuerdo a la ecuación de mi raíz, pues elevar al cubo mi vector unitario. Esto me dio este resultado y al igual realizando acá la operación. Entonces, bueno, me faltó la mitad del ejercicio porque no tenía muy claro el procedimiento. Sí tenía la función, pero hubo una confusión acá y no tuve como el conocimiento para seguir. Entonces simplemente quedé aquí y pues prácticamente me hizo falta toda esta parte de acá que no tenía muy clara en la ecuación que tenía escrita. Bueno, este es el punto 3 del parcial. Era hallar el plano tangente para el punto 0,10 de esta función. Este es el punto corregido por el profesor y este fue el punto realizado por mí en el parcial. Entonces acá inicialmente lo que hice fue derivar la función con respecto a x. Esto me dio el mismo valor de Euler por la derivada interna, que sería 2x, y debe ser evaluada en el punto x igual a 0 y y igual a 1. Igualmente realicé la derivada de la función con respecto a y. Esto me dio la misma función por la derivada interna con respecto a y, que sería 2y. Y con z realicé lo mismo. Como no se encuentra ningún valor de z, entonces mi derivada de la función con respecto a z es 0. Luego evalué la función principal en los puntos x sub 0 y y sub 0. Y esto me dio Euler a la 2. Esto me dio la operación. Luego lo que realicé fue reemplazar los valores de acuerdo a esta función que se encuentra en esta parte. Entonces, básicamente reemplacé estos valores de x y y por los puntos entregados en el ejercicio y me dio esta operación. Euler a la 2 por esta función, esta parte de acá, más el resultado de esto, más esto por esto, y lo mismo en esta parte. Pues acá cometí un error inicialmente por los puntos que coloqué acá, que entiendo que esta parte no era 1 sino era 0, y esta parte de acá sí está bien porque pues en realidad era 1, pero la operación que realicé para este punto no fue la correcta. Fue un tema más como de saber multiplicar, saber hacer las operaciones entre estos dos resultados, y pues eso fue la parte que me faltó para que me diera este resultado. El cuarto punto del parcial
era hallar los extremos de las funciones dadas sujetas a las restricciones especificadas. Nuestro punto A del cuarto punto era la función de xy sujeta a 1 igual a x más y. Entonces la ecuación de este punto es el gradiente de f, que sea igual a lambda gradiente de g, siendo esta mi función f y siendo esta mi función g, que es la restricción. Entonces este punto de acá es el punto resuelto por el profesor, que se encuentra corregido, y este fue el punto realizado en el parcial. Básicamente acá lo que realicé fue la derivada de la función f con respecto a x, y esto me dio y. Luego hice la derivada de la función f con respecto a y me dio x. Luego entiendo que esta parte sí estuvo bien. Esta parte de derivar mi restricción, que es esta de acá, esta sí quedó mal, porque tuve una confusión. Con respecto a los vi como unidos, pero en realidad estaban separados por una operación. Entonces lo tomé como si estuvieran así. Entiendo que la derivada de g con respecto a x de esta función me daba 1, y la derivada de esta función con respecto a y me daba 1 también, ya que la derivada de x es 1 y la derivada de y es 1. Entonces este punto pues me quedó mal por esta parte, por esta derivada adicional, que no tenía muy claro el concepto de esta función. Entonces simplemente coloqué esto es igual a esto, y ya, ese fue mi punto y el error que cometí. Bueno, este es el punto B del cuarto punto. Al igual que el anterior, tenemos una función f y una función g, que es mi restricción. Entonces este es el punto elaborado por el profesor, que está corregido, y este es el punto realizado por mí en el parcial. Entonces acá derivé con respecto a x la función f y me dio menos 3x a la 2. Básicamente multipliqué este 3 por lo que había acá, y pues como no había nada, entonces igual lo bajé. Me quedó menos 3x y le resté 1 a este exponente de acá. Entonces me dio menos 3x a la 2. Luego derivé la función f con respecto a y este me dio 2y. Básicamente hicimos lo mismo que acá, bajé multipliqué este por lo que había acá, pero como no había nada, entonces le coloqué 2y. Y menos 1 pues es elevado a la 1, pero eso no se coloca. Luego derivé mi función g con respecto a x, esto me dio 2x, es exactamente lo mismo con estos que hice acá. Y igualmente con respecto a y derivé esta función y me dio 2y. Entonces aquí, de acuerdo a la función que teníamos, que era gradiente de f igual a lambda gradiente de g, básicamente lo coloqué así en esta parte. Coloqué menos 3x a la 2, que es mi derivada de la función f con respecto a x, y que sea igual a lambda, y la derivada de mi función g con respecto a x. Entonces me dio 2x. Y de igual forma lo hice con mi derivada de y de la función f con respecto a y la derivada de g con respecto a y, que es esto de acá lo que coloqué. Y aquí básicamente lo que hice fue bajar a dividir este 2y, y esto me dio igual a 0. Pues acá igualmente cometí un error, porque esto me tendría que dar lambda igual a 1. Sin embargo, yo bajé esto y no debía de bajarse, ni siquiera eliminarse. Debería estar como esta parte de acá. Entonces ese fue el error que cometí en esta parte. Bueno, mi quinto punto A era hallar los valores extremos de las funciones r cuadrado definidas por las siguientes ecuaciones. La primera era z igual a y a la 2 menos x a la 3. Lo que había que hacer en este punto era derivar la función con respecto a x y derivarla con respecto a y esto igualarlo a 0. Este es el ejercicio resuelto por el profesor, y este es el ejercicio que yo
resolví en el parcial. Básicamente lo que hice fue derivar con respecto a x la función. Esto me dio menos 3x a la 2, por lo que bajé en esta parte, bueno, hice la multiplicación de 3 por 1, 3, y con este menos me daría menos 3x, y menos 1 hacia el exponente me queda menos 3x a la 2. Y derivé mi función f con respecto a y me dio 2y menos 1, entonces me daría 2y a la 1, pero pues no se coloca el exponente 1. Y lo que hice acá fue colocar un punto 1 y reemplazar la función, pero pues no tenía claro el concepto de que tenía que igualar a 0 la función y hacer este procedimiento de f de x, de f de y este resultado sería los valores extremos de la función. Pero pues esto no lo tenía muy claro, por lo tanto pues solamente realicé la derivada de la función con respecto a x y reemplacé en un punto, pero no realicé el procedimiento correcto, que era este de acá. Básicamente fue eso.